Buenos días. Pues sí, como dice mi esposa, fuimos a requemarnos un poquito ahí a las áreas donde hay sol, y realmente es triste ver cómo estos lugares se encuentran pues desolados, ¿verdad? Toda la actividad termina pues, ¿qué será? Las 7, 8 de la noche, y pues realmente el problema económico, vimos mucha gente necesitada que se acercaba por ahí a tratar de buscar algún sustento, a buscar algo que pudiera darle pues algún beneficio económico para su casa. Bueno, pero pues hoy queremos compartir con ustedes una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Y yo quiero que estés bien atento, porque yo tenía rato que no recibía de parte de Dios una palabra que primeramente tocara mi corazón, como fue el día de hoy, lo que decía la otra vez Jorge cuando compartía. Estuvimos 7 días allá. Yo te quiero hacer como una introducción, y me pasó algo muy curioso. En la mañana me levantaba temprano a orar, a buscar a Dios, pero no sentía como que su presencia, no sentía que me hablara. Y yo quería que en esos tiempos de oración, de buscarlo, Él pudiera traerme alguna palabra para este tiempo. ¿Cuántos de ustedes están pidiendo alguna referencia, alguna explicación a Dios, algunas preguntas que podemos tener? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Si esto se prolonga, ¿qué podrá pasar con la iglesia, con mi economía? Vamos a seguir ya una vida de aislamiento, de separación. Hay muchas preguntas que surgen en nuestra mente. No sé si soy el único que tengo esas preguntas, ¿verdad? Pero yo creo que tú también. Pero para no hacerte muy largo esta introducción, para darte el nombre de cómo le puse a esta charla, resulta que Dios, la verdad, no me habló nada ya. Y yo estaba un poco desconcertado porque estaba con calma, sentía paz en mi corazón. Y ayer llegué todavía en la noche, empecé a preparar el bosquejo y todavía no sentía que Dios tocara mi corazón hasta esta mañana que me levanté. Y ya tenía más o menos la idea de lo que yo iba a hablar, y el tema se llama tu motivo. Mi motivo y tu motivo. ¿Y qué fue lo que realmente me inspiró a que Dios pudiera poner esta palabra? Ahora que fuimos allá a Puerto Vallarta, en el camino se nos hizo muy corto, porque en todo el camino nos estuvieron hablando amigos que estaban en una situación crítica de salud causada por el COVID. Personas que tenían que tomar una decisión si entraban a un lugar, si no entraban, buscándoles tanques de oxígeno. Ya se tenía el tanque, pero ahora no se tenía el oxígeno, y mandar rellenar tanques, que era complicadísimo. Había cantidad de gente esperando para poder llenar los tanques. No tienen idea de todo lo que estábamos escuchando, no nada más de una persona, sino de varios, incluso de algunos amigos ahorita que están en una situación crítica aquí en Salamanca, ¿verdad? Y que fue en este lapso de tiempo, coincidentemente desde que nosotros salimos hasta el día de ayer que llegamos. Yo todavía estuve preguntando ahí a algunos amigos conocidos cómo estaban, y los impactos que estas cosas tuvieron, como en el área financiera. Uno, gracias a Dios, accesó a un hospital, ¿verdad? Y como siempre, digo como siempre porque así pasa, te preguntan algo y no hacen lo que les dices. Eso dices tú, no puede ser. Entonces ya cuando ven el niño ahogado, entonces quieren tapar el pozo. Esta persona, a la hora que salió del hospital, le dieron la noticia que debía 400,000 pesos por los 480,000 pesos. Entonces era complicado. Entonces
habló para pedir ahora otra vez dirección de dónde agarro el dinero. Otras personas se acercaron, le consiguieron una parte prestada, otra parte a crédito, por medio de una tarjeta. O sea que las cosas estaban color de hormiga. Ustedes saben que uno de nuestros pastores, el pastor Alfonso Machuca, estuvo también internado en la ciudad de Abasolo. Ya está en su casa, gracias a Dios. Gracias por las oraciones de todos los que estuvieron intercediendo por él, por su familia. Ya está, todavía está un poco delicado. Él está todavía ahí con un tanque de oxígeno, ¿verdad? Pero ¿por qué te quiero hacer este tipo de introducción? Porque hoy Dios te va a confrontar cuál es la motivación de tu corazón. Dios, cuando fui allá con mi esposa, Él me dijo: ¿a qué viniste a este lugar? ¿Verdad? Cuando tú saliste, tú dijiste que venías a descansar, que venías a esto. Esa fue tu motivación. Nunca, dice Dios, me decía, pusiste en tu boca decir: Señor, yo voy a salir para allá porque te quiero buscar a ti. Entonces yo soy fiel a mi palabra y yo concedí los deseos de tu corazón. Así es que cuando estaba ya en un momento dado me dijo: descansa, hijo, tranquilo, y descansa. Eso viniste. No viniste realmente a buscarme, viniste a descansar. Fíjense cómo es Dios. Yo quiero que tú entiendas, porque Dios es más recto, más serio de lo que nosotros a veces pensamos. Y entonces Dios desde allí empezó a confrontarme cuál era la motivación que yo tenía en mi corazón. ¿Por qué estoy aquí predicando frente a ustedes? ¿Por qué abrimos la iglesia? Y yo me di cuenta que cuando tú tienes una motivación correcta, Dios preserva todo lo que está bajo una motivación correcta. Por eso yo te pregunto: ¿por qué estás aquí hoy? Es importante que tú puedas entender. No estás aquí por temor. Ya no es tiempo de buscar a Dios por lo que Él nos da. Él ya nos dio todo a través de Jesucristo, y necesitamos que nuestra motivación sea algo que nace de un corazón agradecido. Yo me di cuenta que yo no podía amar más la obra de Dios que al dueño de la obra. Dios me confrontó con eso. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque muchas veces nosotros nos deslizamos. Tú tienes que entender que ahorita Dios paró a la iglesia. Todo esto que está pasando tiene que ver primero con la iglesia de Jesucristo. No es ni siquiera un juicio sobre la gente que está allá afuera, ni tampoco creo que sea un juicio sobre la iglesia. Dios está haciendo un alto para poder darnos cuenta de qué es realmente lo que a ti y a mí nos está motivando. ¿Por qué tú y yo estamos sirviendo a Dios? Yo te quiero decir que cuando nosotros nos convertimos, cuando yo me convertí a Cristo, entendí el mensaje de salvación sin un solo versículo de la Biblia. Nadie me dijo: la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nadie me dijo eso. Fue una convicción personal de que yo era un pecador y necesitaba, ¿verdad?, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En ese instante, yo en una reunión como esta, con unas 200, 300 gentes, pasé al frente, acepté a Cristo, y en ese momento mi vida fue cambiada. Entonces cambió totalmente la motivación que yo tenía en esta tierra. ¿Y sabes qué pasó? Yo empecé a predicar el evangelio. A mí nadie me dijo. A mí se me hacía raro que el pastor, cuando yo pasaba, porque tardé 2 semanas en ir a la iglesia, pero antes de esas 2 semanas yo ya había ido con mucha gente, y me decían: ¿qué tienes? Dije: no sé, pero lo único que sé es que acepté a Cristo, y yo te quiero invitar a ti a ver si quieres aceptar a Cristo. Y me decían: ¿pero qué es eso? Yo no les sabía decir más nada. Pero en ese deseo de mi corazón, en esa manifestación del amor que yo vi de Dios para mi vida, perdonando mis pecados, fue que yo salí impulsado. Yo no sabía que había un versículo en la Biblia que dice que el amor de Cristo nos empuja, nos constriñe. Yo no sabía eso, pero era una realidad en mi vida. Y Dios en estos días estuvo haciendo como memoria de las cosas que han pasado a través de la predicación del evangelio. Y te voy a dar algunos datos. Las iglesias que están formadas ahorita
fue porque hubo una persona que les predicó a ellos. Ellos abrazaron el evangelio y ahora están formada una iglesia, y también una iglesia como esta que tú estás viendo aquí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros abrazamos el evangelio y la motivación cambió, nosotros empezamos a predicar. Un día mi esposa me llevó un mecánico, eso se los he platicado en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Y me dijo, yo le dije, man, lleva la camioneta para que la arreglen. Ella fue, llevó la camioneta para que la arreglaran, pero ahí le empezó a compartir a ese mecánico porque había una pasión en su corazón. Y no lo pudo ni llevar a Cristo, me lo trajo. Yo salí de la casa, estábamos abajo de un árbol, ahí enfrente había un jardincito. Me dijo, este hombre quiere recibir a Cristo. ¿Qué le dijiste? No sé, pero él quiere recibir a Cristo. Tenía muy poquito tiempo de haber aceptado a Jesús. No había ido ni a ningún instituto bíblico, no había recibido ni una clase de capacitación destino, no había ido ni a un encuentro siquiera. ¿Y qué pasó? Esa misma motivación, esa pasión del corazón tocó a este hombre, y ahora ese hombre es pastor. Al pastor Machuca así pasó en Silao, ¿verdad? Se tocó a ese pastor que ahora es pastor, pero fue una persona como tú y como yo sentados ahí, y ahora es pastor. A Miguelito, el pastor de Abasolo, y tenemos otros que han sido pastores, que están en otros lados. Hay una persona que está en Cancún, que está ahí cerca de Isla Mujeres, que también un día llegó a una reunión como esta. Se le predicó de Cristo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Pablo, ahorita vas a ver, Pablo decía, muchos predican a Cristo por contienda. Yo decía, ¿cuál es el motivo de nuestra iglesia aquí? ¿Crecer la iglesia? Ese no es el motivo. ¿Alcanzar esta ciudad para Jesucristo? No es el motivo. Yo me di cuenta que se habla mucho en este tiempo acerca del propósito, pero Dios es muy fino en las escrituras. Dios es muy fino, y la gente a veces no alcanzamos a ver que hay cosas que nosotros no tomamos en cuenta. Y Dios me decía, antes del propósito está el motivo, está la motivación. Y ahora lo habíamos visto porque hemos estado recibiendo ahorita muchas enseñanzas. Y había una persona que tiene una empresa que ya se hizo transnacional, pero ¿sabes cómo surgió? Por un motivo. Ella dijo, no quiero ponerle a mis hijos pañales desechables porque contaminan la ecología, y era una persona ecológica. Ella tenía un motivo, y entonces empezó a fabricar pañales para sus hijos de tela, y los empezó ahí a hacer, y ahora tiene una empresa de eso. De ahí nació un propósito. Pero ¿qué había antes del propósito? Motivación. Motivación. Yo les pregunto, ¿por qué vas tú al trabajo? ¿Qué te motiva a ir al trabajo? Jóvenes, ¿qué los motiva a ustedes que todavía no se casan a casarse? Piénsenlo. Es una cosa muy sencilla, pero si ese motivo no está resuelto, no está contestado, es muy difícil que tú puedas conectarte con el propósito. Casi acabamos de terminar una clase, mi esposa y yo, de matrimonios, y yo me daba cuenta que el problema más grande de los matrimonios es el egoísmo. Porque la motivación por lo que tú y yo a veces estamos casados no es una motivación correcta. Y entonces no se puede cumplir el propósito del matrimonio. Y volvemos a la familia. ¿Por qué quieres tener un hijo? ¿Por qué quieres tener 2 hijos? ¿Por qué no 6 o por qué no 7? ¿Qué es lo que te motiva a eso? Y ya no te estoy empujando a que debe de tener más hijos. No, tú pregúntate a ti eso. Entonces, si tú estás formando una familia pensando que nada más tener 2 hijos porque no hay dinero para mantenerlos, ¿tú crees que eso sea un buen propósito delante de Dios? Te pregunto. Y no estoy hablando de números. Yo te quiero confrontar porque esto para mí me sacudió. Y ahorita vas a ver, vamos a leer las escrituras.
Primero te voy a decir qué es lo que es la motivación, qué es el motivo. El motivo es la razón oculta o el deseo que hay en el corazón. ¿Y por qué oculto? Porque muchas veces dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y cuando el salmista oraba a Dios, él decía lo siguiente: Señor, manifiéstame aún los pecados que me son ocultos. Porque hay una mala motivación. Yo no quiero estar gobernando una nación, decía David, con una mala motivación. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él sabía que tenía un propósito. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué significa Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Jesús estaba muriendo ahí con un motivo en su corazón: el amor que te tenía a ti y a mí. Eso fue lo que lo motivó. Y tiene ese motivo, debe de tener una razón. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se cumple un propósito. Jesús vino aquí ciertamente con un propósito. Cuando lo identificaban a Jesús y decías: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ese nombre, él estaba hablando de un propósito: era el Salvador del mundo. Por eso la gente se salva cuando entiende quién es Jesús. Y cuando nosotros podemos entonces caminar en esta vida, pero sabiendo que nuestro motivo, mira, Dios me llevó hasta el plano, dijo: ni siquiera la motivación que tú tienes de salvar a la gente, dijo, es buena. Pero ¿sabes a dónde me llevó? El motivo de cada persona aquí es que ame a Jesucristo. Te lo voy a volver a repetir. El motivo que tú estés sentado aquí, tú y yo aquí, hoy estuvimos cantando estos cantos, es que nosotros amemos a Jesús. Porque si ese es nuestro motivo, cada cosa que tú hagas con ese motivo, la Biblia dice: todo háganlo como para el Señor. Entonces vas a ver que las cosas que tú haces, ¿por qué te estoy comentando esto? Porque ahorita vienen muchas cosas. Mira, tuvimos una reunión de Zoom con más de 1000 pastores a nivel nacional. Y yo no veía en todos esos pastores, admiro a muchos, han hecho mucho, muchos tienen iglesias muy grandes, pero no veía yo un líder que se levantara y que decía: por amor a Cristo yo empiezo a tomar esta decisión. Estábamos como agazapados, como ahí cuando se metió el profeta a la cueva de Adulán con todos esos amargados y con todos endeudados y todo ese rollo. O cuando el profeta, ese fue David, cuando el profeta se metió a la cueva y que le dijo al Señor: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo podemos nosotros vencer el temor si no tenemos esa motivación, ese amor hacia Jesucristo? Yo te quiero decir que es difícil, aunque tú me digas: no, es que yo he logrado esto, he vencido esto. No, si tu motivación no es el Señor, hay un problema. El temor siempre va a estar en tu corazón, porque dice que el verdadero amor de Dios es el que quita el temor. Mira, la motivación es la razón oculta o el deseo que hay en el corazón que sostiene nuestras acciones y va asociada a nuestra fe. Eso es lo que es la fe que obra por el amor. Lo que tú piensas de Jesús, por eso dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. No dice: la vida eterna es venir a hacer iglesia, es venir a ganar gente. Esa es una consecuencia. Yo estaba peleado con el Señor porque le dije: Señor, le he predicado a mucha gente y la gente no está viniendo a los pies de Cristo. Empecé con 6 matrimonios en esta reunión que estamos haciendo mi esposa y yo de matrimonios, y ya están nada más 2 matrimonios inconversos y los demás que han seguido de aquí de la iglesia. Yo estaba molesto y el Señor me dijo: ¿cuál es tu motivación? Yo le estoy hablando como pastor, porque Él me confrontó. Dijo: no es ni la falta de unción,
No es ni porque antes en un pecado grotesco o estés haciendo esto, porque yo le decía: Señor, a ver, muéstrame. Estaba yo como David, si algo no estoy haciendo bien, estoy dirigiendo bien aquí. ¿Sabes qué me dijo? ¿Cuál es tu motivo? Dijo: has hecho muchas cosas sin considerar que el motivo soy yo. Dios mismo dijo: todo es por Cristo y para Cristo. Por eso muchas veces hasta nos apropiamos de la iglesia de Él como pastores. No nos pertenece, la iglesia es de Jesucristo, es para Él. Cuando nosotros enfocamos, por eso dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora entiendo eso. Cuando Pedro caminó en el agua, él dejó de poner sus ojos en Jesús, en el amor que él le tenía. Él le dijo: ven. ¿O no se lo dijo? Dijo: ¿por qué dudaste de mi amor? ¿Cómo te voy a mandar yo al mar para que te ahogues? ¿Cómo te voy a mandar a que hagas una reunión como esta para que te cargue un coronavirus y te mueras? ¿Cómo? O sea, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Nuestra fe, ¿dónde está colocada? Ahora, no les estoy diciendo que vamos a hacer cosas donde podamos tentar a Dios. No, de ninguna manera. Eso siempre lo hemos dicho que no es así. Pero yo quiero que tú salgas de aquí ahora retado y que tú puedas ver cuál es la motivación de tu corazón. Si tú vas al trabajo motivado por el amor que tú le tienes a tu familia, vas a ser un buen empleado. Cuando a ti te digan en el trabajo: haga esto, mueva esto, quédese una hora más, no lo haces por complacer al ojo, como dice ahí, porque quieres complacer el corazón de Jesús, porque tú le mandas un mensaje: así como te amo a ti, amo también a mi familia. Tú no puedes amar más allá del amor que le tienes a Jesús. No se puede, porque Él fue el único que dio su vida por ti, por mí. No se puede. No puedes amar más a tus hijos. Puedes amarlos con el mismo amor que amaste a Jesús o que amas a Jesús, pero jamás Jesús no tiene competencia. Jesús, ni nuestros hijos tienen competencia, ni nuestra esposa. Yo no puedo amar más a mi esposa que a Jesús. Y mi Dios me confrontaba con eso. ¿Por qué haces las cosas que haces con tu esposa? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a ser fiel al pacto que hiciste con ella para que la gente te vea y el discípulo pueda decir: queremos ser como usted, pastor? Claro que no. ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a trabajar? La motivación es lo que indica en un ser humano por qué hacemos, decimos o pensamos alguna cosa. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Mira, el egoísmo es un deseo que manifiesta que la motivación va dirigida a mí. Hay muchas cosas que nosotros les damos como vuelta, ¿sí? La Biblia, cuando tú la interpretas bajo una interpretación literal, porque la Biblia tiene varios lenguajes, entre otras cosas, y dice: dad y se os dará, medida apretada y remecida en tu regazo. Eso es lo literal, y es cierto. Eso es para todos, seas cristiano o no seas cristiano. Pero si tú haces una acción, si tú vienes aquí y cuando pasa la ofrenda, tú dice Dios: honra a Jehová con tus bienes, ¿verdad? Eso es lo espiritual. Pero tú te basas en decir: siembro y cosecho. El egoísmo sigue apareciendo ahí. Es una buena acción, sí, y sí dice la Biblia, eso sí, pero eso es para todos. Pero Jesús está viendo el corazón. Él lo dijo cuando vino la mujer a darle las ofrendas. Jesús se paró en el ofrendero y dijo: esta mujer ha dado más que todos ustedes, porque dio todo su sustento que tenía, y todos los demás dieron de lo que les sobraba. Dios mira la motivación de tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Y yo pensé que muchas cosas que yo estaba haciendo, les quiero ser sinceros,
y son cosas buenas, pero Dios me llevó al límite en este tiempo que estuve allá. Le dije, yo estoy muy enojado contigo, porque yo cuando empecé a predicar el evangelio, yo apenas me acercaba con una persona, yo no sabía más que 3 versículos y la persona estaba llorando delante de Jesucristo y yo pensaba que era una unción. Me dijo, no, porque estabas en tu primer amor. Y me llevó a Apocalipsis 2, donde está hablando a una iglesia. ¿Y saben qué descubrí ahí en Apocalipsis 2? Apenas lo acabo de ver ahorita. Está mal traducida, por si tú tienes la Reina Valera. En Apocalipsis 2, versículo 4, Dios dice ahí que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero ponme el versículo 3, Apocalipsis 2, 3, que está, si tienes la Reina Valera, porque está mal traducida ahí. Yo tenía esta controversia desde que leí esos versículos. Esto está mal traducido en la Biblia, esto no está en el original así. Fíjate bien lo que te voy a decir. Por eso se confunde uno a veces. Aquí en el versículo 3 dice así, escucha bien, esto es muy importante, llévate este mensaje y tu vida va a cambiar, así como cambió la mía en esta semana. Y vamos a enfrentar las cosas con una buena motivación. Y yo te aseguro que el enemigo nos va a hacer, como decía mi papá, a uno que decía que nada más le movió el sombrero el aire. Dijo, le va a hacer lo que el aire a Juárez. ¿Sí me entiendes, verdad? ¿Mandé? Nomás le movió el sombrero. Así nos va a hacer a nosotros el enemigo cuando tú cheques cuál es la motivación de tu corazón. Mira, este versículo, Apocalipsis 2:3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Hasta ahí está bien traducido, pero jamás en el original dice por amor de mi nombre. No dice así. No está la palabra amor ahí. Y chequen ustedes, yo lo acabo de checar ahorita en la Biblia, en el original no dice, dice por mi nombre, han trabajado arduamente por mi nombre. No dice por amor a mi nombre, porque entonces, ¿por qué entonces en 2, en el que sigue 24, él está diciéndoles, digo en el 4, pásame el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dijo, cuando tú saliste a predicar, cuando yo toqué tu corazón y tu motivación, mira, yo dejé mi carrera por amor a Dios. 2 años. Dije, no vuelvo a hacer ninguna construcción en 2 años para conocer a ese Dios que es Yahireh, mi proveedor. No quiero tener temor a la pobreza. Y lo abandoné. De ahí surgió el negocio que hasta hoy tenemos de lote de autos. Dios es fiel. Ahorita yo tenía que tomar algunas decisiones enfrentado a estas circunstancias, como tú y como yo, en el área financiera. Pero ¿sabes qué? Había como cierto temor en mi corazón por dar un paso a otro. Y le decía, ¿y si pongo este negocio, Señor? Y si empiezo a dedicarme a la construcción, que es algo que yo domino, ya tengo esto, ¿sí? Y no tenía una respuesta de parte de Dios. Yo decía, dirígeme. Y Dios en la mañana me decía, ¿cuál es tu motivación? Y Él me dijo, si tu motivación soy yo, todo va a salir bien. Dele un aplauso al Señor. Dice, pero si estás motivado por el temor a la pobreza o el temor a la pandemia, o porque van a venir situaciones en tiempos difíciles, estás perdido, me dijo. Estás igual que la gente del mundo. A ti no te ha resplandecido el evangelio de la gracia de Jesucristo. Quiero que me entiendan lo que estoy hablando. Esto es algo muy profundo que quiero que tú lo puedas captar hoy. A mí me sacudió. Y ahí es cuando, ¿sabes qué pasó? Esos temores que estaban apareciendo como un fantasma en esta mañana, se empezaron a ir. Y dije, ¿cómo? Yo pensé que era por mi valentía, porque dice, esfuérzate y sé valiente. Ahí dice en Josué 1:8. Entonces yo dije, bueno, entonces es mi valentía, yo me lanzo en este proyecto de este negocio.
¿verdad? Y me lanzo, aunque haya obstáculos, aunque ciertos temores, no. Yo te quiero decir que en la mañana, en cuando yo reposé en Dios y yo le dije, Señor, yo quiero que mi motivación seas tú. A la gente como que cuando va a clases de educación financiera le preguntan, ¿para qué quieres dinero? ¿Cuál es tu motivación? Y Dios hoy te está preguntando eso. ¿Para qué quieres una casa más grande? ¿Para qué quieres un auto más grande? ¿Eso glorifica a Dios? ¿Realmente tu motivación en las decisiones que tú tomas es Jesucristo el centro de tus decisiones? Si no, entonces estás en este egoísmo, un deseo que manifiesta que la motivación va dirigida a ti. Mira, el amor es un deseo que manifiesta que la motivación va dirigida a la persona amada. Si nosotros hacemos esto, si tú captas este mensaje hoy, yo te aseguro que no necesitamos ni darte una cita para ver tu matrimonio. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Porque Dios me confrontaba a mí. Yo le decía, Señor, a veces no puedo comportarme de la manera que yo quisiera con mi esposa. Y sé que la tengo que tratar como a vaso más frágil. He dado por 20 años clases de matrimonios. ¿Y por qué a veces la trato con cierta aspereza? ¿En dónde está el rollo? Le digo, quiero que yo ya tengo 38 años de casados y ya he arrastrado una serie de cosas ahí que no me están gustando, y te conozco y me ostento decir que conozco la Biblia. ¿Qué está pasando? Me dijo, te has movido de tu motivación. Yo estaré molesto, frustrado con algunas cosas. ¿Qué es? No. Digo, no pasa nada. Tu motivación está incorrecta. Sigue habiendo un egoísmo. Mira, cuando Dios viene al corazón de alguien, amado, Él quiere sentarse en esa silla que le pertenece, que es tu corazón. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Y nosotros empezamos la carrera así. Yo he visto a muchos de ustedes cómo empezaron la carrera. Pásame una silla, ¿no? Por favor, no, Monchis. Cuando Cristo llegó a mi vida de una manera voluntaria, yo estaba sentado aquí en mi corazón, egoístamente haciendo todo con motivos personales. Yo quiero hacer esto por esto, ¿sí? Viene Jesús, le cedo mi lugar completo y se sienta en la silla de mi corazón y empiezo a predicar el evangelio. Han surgido de esa predicación primaria, rudimentaria, sin conocer la Biblia, más de 5 iglesias. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es una realidad. Él me confrontaba con mi corazón. Dijo, a ver, ahora quiero que vayas y pongas una iglesia. Dijo, es que las cosas se están poniendo muy duras. No, dijo, era lo mismo. Pero cuando tú me cediste esta silla, entonces yo empecé a trabajar a través de tu vida para un propósito, que es la salvación de la gente. Pero primero me tienes que dar este lugar. Entonces empieza a pasar el tiempo, me hago pastor y vamos caminando, y yo le empiezo a hacer a Jesús así. A ver, vente, Monchis. Vamos a pensar que Monchis sea Jesús. Siéntate ahí, Jesús. Aunque sea Monchis, es Jesús. Entonces yo ya me empiezo a ser experto en la palabra, empiezo a crecer. Ya tenemos 2 iglesias, en Irapuato tenemos 2,000 gentes, y me vengo a Salamanca con experiencia como pastor. Yo dije, aquí voy a llegar y voy a hacer pedazos al diablo como lo hicimos allá. Pero entonces yo le empiezo a decir a Jesús, a ver, hazte un poquito para allá, Jesús. Yo ya sé predicar muy bien, me sé todas las doctrinas fundamentales. Me estudié todo, capacitación destino, ¿verdad? He ido a cursos de matrimonios, he enseñado, tuve un grupo de 12. Estoy un poquito más para allá, Jesús. ¿Sí? Hasta que llegó un momento en que sentí que Jesús ya no estaba sentado en el trono de mi corazón. Y entonces yo tenía que hacer activismo. Entonces yo tenía que empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hicimos una reunión para 400 personas ahí en el, ¿cómo se llama? El centro cívico.
Y no tenemos ni una persona aquí. ¿Qué rollo? Ve tu corazón, me dijo. Y hoy en la mañana ahí me tenía arrodillado delante de él. Yo quiero que les mandes ese mensaje a la gente. No son ni siquiera las almas más importantes que Jesús, para que entiendas eso. ¿Sabes por qué Jesús vino a morir por ti y por mí? Por el amor que le tiene al Padre. Entonces ese amor que le tiene al Padre, él pudo decir ahí: de tal manera Dios amó al mundo. Esa es la familia de Dios. Él quiere que nosotros tengamos ese mismo amor por Jesús, que es el amor que Él nos tiene a nosotros. Si no, esto no funciona. Esto no funciona. La vida del hombre, si tú estás anotando, quieres hacer aquí, debe tener una motivación antes que un propósito. Esto no te lo comparten allá afuera secularmente. Esto es una revelación de parte de Dios. Siempre debe de haber primero una motivación y luego un propósito. ¿Por qué yo hago una silla? ¿Por ganar dinero? ¿O por satisfacer la necesidad de una persona de que ella se pueda sentar? Ese es el éxito de una empresa, amado. Cristian les hizo una pregunta ayer que veníamos, ahí estaba dando una clase a los de la iglesia, y le dijo a uno: ya sé que pusiste un negocio de ropa deportiva. Y él le preguntó: ¿por qué de ropa deportiva y por qué no hiciste ropa de manta para los huicholes? Y él no pudo contestar esa pregunta. Te pregunto, ¿se sustentará eso? ¿Dios tendrá parte en esa empresa? Si la motivación no es Jesús. Dios nos dijo: yo todas las cosas lo hice para Él y por Él. ¿Sí o no dice la Biblia eso? Dios el Padre está diciendo. Uno piensa y dice: es que todo esto que hizo Dios lo hizo por la cuestión del ser humano. No. Él sabía que Jesús un día iba a venir en carne a esta tierra y pensó en su Hijo Jesús. Hizo todo y movió todo el universo por el amor a Jesús. Ahí dice la Biblia eso, que por medio de su palabra fue constituido el universo. Y él dijo: todo eso lo hice por Jesús y para Jesús. Y entonces tú tienes parte con eso, porque Jesús nos ama con el mismo amor que el Padre ama a Jesús. Yo voy a poder amar a cada uno de ustedes o a mi misma esposa en la medida en que yo ame a Jesús. Vamos a poder amar al inconverso y vamos a salir de aquí no porque le diga: mire, vaya y predique usted. No, el amor de Cristo nos empuja. Yo dejé de trabajar medio año antes de entregar al Señor mi carrera, porque cada mañana que me paraba un fuego me empujaba a predicar. Y en 2 meses había 70 personas que llevamos a Jesucristo. En una iglesia que éramos 70 se fue a 150 personas. Y yo le decía: Señor, ¿qué pasó? Y me dijo, como leímos aquí: has olvidado tu primer amor. Pero nunca me había llevado a lo que hoy me mostraba. ¿Cuál es tu motivación? Mira, el apóstol Pablo. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo fue un hombre que fundó muchas iglesias? ¿Cuántos saben? Y él habla acerca de esto. Mira, el apóstol Pablo siempre trabajó para el progreso del evangelio, que era el propósito. Pero si tú ves lo que él dice en la Biblia, en Hechos 20:24, si no lo pones, él entonces habla de la motivación, no está hablando del propósito. Aquí él estaba hablando que era lo que motivaba a él. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. ¿Para quién? Para mí mismo.
Mi vida es preciosa. ¿Para quién? Es para Cristo que es mi vida preciosa. Entonces, ¿para qué yo la quiero preservar? ¿Para mí mismo? ¿Para mis deleites y para mis placeres? Tengo miedo al COVID porque entonces me va a dejar fuera de la jugada de poder ver a mis nietos, de poder ver la obra terminada de la iglesia. ¿Eso es una buena motivación? O Pablo aquí estaba hablando algo más profundo: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Muchos jóvenes preguntan: ¿y cuál es mi propósito? ¿Cómo logro yo conectarme con mi propósito? Esa es una pregunta que a veces no se puede contestar. Y el Señor me decía: de acuerdo a tu motivación. Cuando tú empiezas a hacer las cosas con una buena motivación, yo te decía ahorita, si el amor a tu familia te impulsa realmente a trabajar, o el amor a Cristo. Que los recursos que tú vas a tener no es únicamente, ¿tú crees que Dios nada más quiere que tú mantengas tu familia? ¿O que puedas tú aportar para la obra de Dios? Mira, Dios me confrontó tremendamente allí. Dios estaba riendo ahí conmigo. Me dijo: tú estás preocupado por la economía, ¿verdad? Le dije: sí, Señor, sí estoy preocupado por la economía, porque mira, yo tenía este dinero y ahorita he estado gastando algunas cosas, no ha habido ventas. Ahorita el Señor hizo que en 2 semanas no tuviéramos ni una venta de un carro para poder hablar a mi corazón, ni uno para mí, y los demás están vendiendo, menos yo. Yo estaba molesto con él, dije: tú dijiste que esto, y yo dice: volvemos a lo mismo otra vez. Dijo: ¿tú quieres que prospere el evangelio? ¿Quieres hacer por amor a Cristo las cosas? Dijo: tienes demasiado para ti mismo en casa. Me sacó todo, me hizo un inventario de lo que yo tenía. Digo: tienes una casa ahí, tienes un carro, tienes esto. Dice: tienes demasiado para ti mismo y me dejas muy poquito para mí. Dijo: tú dices que me amas. Y él se quedó así como que dijo: pues de labios me honran, dijo, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes qué? Ya no podemos dorarle la píldora a Dios. Mira, Él va a limpiar la iglesia. La iglesia para estos tiempos va a necesitar personas que realmente estén enamorados de Cristo. ¿Por qué cuando empezó el evangelio, y no estoy hablando de un socialismo, todos dijeron que vinieron y trajeron todas sus posesiones delante de Dios? ¿No dice así la Biblia en Hechos? Y que la palabra corría y que Dios traía a todos los que iban a ser salvos a la iglesia. Y la iglesia, dice, se multiplicaba la iglesia. Ayer me habló un amigo que es pastor, que su iglesia está pasando por situaciones difíciles. Y dice: Luis, quiero verte, dice, porque quiero vender 2 carros. Pero no era para la iglesia, quería venderlos para comprarse uno mejor. Y entonces tú ves su iglesia y dices: ¿cómo es posible? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Dios no está hablando, Él cuando dice, hablando de las riquezas, el principio de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Porque dice: tú no puedes servir a 2 señores. O sirves a uno y aborreces a otro. Y Dios ahora en este tiempo nos está confrontando a ti y a mí a qué Dios nosotros servimos. Mira, Pablo está hablando de ahí. Él rindió su vida, sus bienes, sus ropas, su reconocimiento, su reputación y su prestigio. Lo rindió a los pies del Señor. Él dijo: todo esto lo tengo por basura, por el conocimiento de aquel que me amó. Denle un aplauso al Señor. Y sí tenía un propósito de haber hecho eso, pero la motivación entonces tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Aquí dice, ¿no? ¿Para qué? Acá nos dice por qué, pero acá dice para
Entonces tenía un propósito lo que él había hecho. Y ahí le podemos seguir con muchas cosas. El amor de Dios debe ser nuestro motivo o nuestro fundamento. Otro personaje es Pedro. Jesús viene y con el primero que trata es con Pedro. Cuando Jesús resucita y se topa delante de él, ¿sí? Y le dice lo siguiente: me van a dar unos 5 minutos más para esta charla porque necesito que este concepto les quede muy bien y no quiero que el tiempo nos estrangule. Pedro se enfrenta con Jesucristo una vez resucitado, el que traiciona a Jesús. Jesús lo recibe y 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él dice: Jesús, no. Él quería empezar con una buena motivación en el corazón de Pedro. Era el fundamento de la iglesia que iba a dejar. Le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, sí te amo, Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Él le decía: ¿me agapeas, Pedro? Yo soy lo más importante para ti. Para que mi iglesia pueda ser importante, primero yo seré el más importante para ti. Por eso yo te pregunto: Pedro, ¿me amas? Hoy te está preguntando Carlos: ¿me amas? Don Ramón, ¿me amas? El Señor te está preguntando hoy. Monchis, ¿me amas? Te dice el Señor. Y cuando Pedro cae en la razón de cuál es la motivación, donde él iba a salir, Pedro, cuando viene el Espíritu Santo, muchas gentes dicen: es que viene la unción y buscamos al Espíritu Santo. Sí, está bien, pero Dios hoy nos está hablando cuál es la motivación. Mira, hemos tenido derramamientos del Espíritu Santo en la iglesia. Ustedes pueden ver el domingo pasado, antepasado, la gente estaba aquí al frente pasando. Ese es un derramamiento del Espíritu Santo, dando convicción de pecado el Señor. Nosotros vivimos eso. Cuando pasaron 4 años de nosotros haber ido a la iglesia, ¿sabes qué nos dimos cuenta? Que jamás habíamos faltado un domingo. Allá teníamos reuniones domingos y miércoles, jamás habíamos faltado. Decíamos: no habrá otra reunión, le decíamos al pastor, nada más el miércoles y el domingo, pastor, no habrá otra reunioncita que hiciéramos. Pregúntale, aquí está mi esposa. 10 minutos antes de entrar, 20 minutos antes, ahí estábamos presentes. A mí nunca me dijo el pastor: llegue temprano. Yo no sabía de normas. Cuando nosotros empezamos a invitar gente, y yo dije: ¿y usted por qué no comparte? Pues tengo aquí ya como 5 o 6 años en la iglesia y no traían un alma para el Señor. ¿Cuál es tu motivación? Pablo dice: algunos comparten a Cristo por contienda. También podemos hacer eso. Querer ser la iglesia más grande en Salamanca, decir: vamos a hacer esto, tenemos un buen liderazgo. No. Y termino con esto. Mira, hay una mujer que se presentó delante de Jesús en la casa de Simón el fariseo. Esa mujer está en Lucas 30, es una historia grande ahí, no la vamos a leer todo, te voy a dar más o menos el rollo. Lucas 7:36 comienza esa historia. Y yo te quiero decir que ese lugar es como una célula. Cuando tú tienes una célula, para que tú ahora veas que a veces por qué no crece tu célula o por qué no crece mi célula. El fariseo Simón convocó a Jesús a una casa, lo invitó a su casa y Jesús llegó a esa casa. Tú puedes tener una célula como él y invitar a Jesús a tu casa y Jesús va a estar ahí en tu casa. Ahí está como estaba con Simón. Pero llega una mujer de dudosa reputación. Él decía: Simón, si Jesús fuera profeta, él sabía que esta mujer, esa se coló. Las mujeres no podían estar ahí donde están los hombres. Esa se la rifó esa mujer. Yo no sé cómo entró, pero entró y se tiró a los pies de Jesús. Y todos estaban expectantes a ver qué hacía Jesús con esa mujer.
¿Y qué pasó en esa parte? Dice que ella empezó a llorar delante de Jesús. Ella traía un perfume muy caro que lo rompió, y entonces se llenó todo el aroma de ese perfume, llenó ese lugar. Eso habla de adoración. Y ella empezó a poner su corazón delante de los pies de Jesús. Y entonces, viendo Jesús que Simón estaba así como, ¿qué le pasa a este Jesús, verdad? Con esta mujer pecadora. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación de Simón de haber invitado a Jesús a su casa? Podemos ponerle, no lo quiero juzgar, porque juzgar es ponerle motivaciones a la gente. Ahora entiendo, esta es una capsulita, ¿por qué no debemos de juzgar a la gente? Nunca puedes juzgar a una persona y decir por esto lo hizo, porque es su motivación, es algo secreto en su corazón. Es muy grave eso. Y él estaba juzgando, ahí estaba Simón ahí, y Jesús le dijo algo muy importante. Dijo: Simón, cuando yo llegué a esta casa, ni siquiera tú me diste agua para lavarme, no me diste ni un beso, ¿verdad? Y esta mujer, desde que llegó, me está lavando con sus propias lágrimas los pies, y derramó un perfume, un ungüento sobre mis pies. Y le dijo algo importante, que es el punto que quiero resaltar. Dijo: Simón, Simón, Verónica, Verónica, Dianita, Dianita. Le dijo: al que más se le perdona, más ama. Y al que piensas que se le perdonó menos, menos ama. Ella estaba en su primer amor. Yo te aseguro que una de las personas que siguió a Jesús fue ella, ¿o no? Yo creo que ella se volvió a casar, puso una iglesia y crecieron en número. Pero el punto central que yo quiero hoy que tú puedas entender: Dios está buscando, dice la Biblia, verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Sabes quién era una verdadera adoradora? Ella. Yo te quiero decir que hoy ya no podemos honrar a Dios de puros labios. Dios está mirando ahora tu corazón. Y desde nosotros como pastor, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivación? El Salmo 51, 17, con este termino. Salmo 5, 17, ¿no lo pones? Pónganse de pie. Yo creo que Jesús aquí le iba a recitar ese salmo a Simón. ¿Cuántos saben que Simón hacía sacrificios en el templo? Era un fariseo. Y eran sacrificios algunos de adoración. Pero Dios aquí está hablando y dice en el Salmo 51, 17. ¿Sí lo tienes, hija? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, tú en este tiempo, Señor, estás confrontando no con las cosas que hacemos, Señor, sino la motivación que tenemos de lo que hacemos, Padre, porque por eso bien dices que no es por obras para que nadie se gloríe, Padre, sino tú quieres un corazón contrito y humillado como esta mujer, Padre, pecadora delante de ti, Señor. Que nosotros podamos hoy regresar a ese primer amor real y verdadero, Padre, y que la gente que no ha experimentado ese primer amor, Padre, lo pueda experimentar en este tiempo. Que, como decía Dante, no queremos, Padre, que lo sagrado se vuelva común, Padre. Señor, queremos reconocer la obra de Jesucristo en la cruz, Padre, y que de ahí, Señor, nazca en nosotros ese amor que nos impulse, Señor, a hacer cada actividad primeramente para ti y después para tu iglesia, Padre.
Yo bendigo, Señor, a cada persona que está aquí. Declaro que esta palabra, Señor, ha caído en sus corazones y dará fruto al 100 por 1, Señor. Que así como me confrontaste a mí, los confrontarás a cada uno de ellos, Padre. Y esta tu iglesia será una iglesia como la Odisea, que se destaque por el amor a Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.